¿Cuántas veces no hemos conocido, cuántas veces no hemos escuchado sobre personas que dicen estoy imposibilitado para trabajar? ¿Tienes el diagnóstico? Sí, sí lo tengo, pero lo vemos realizando actividades. Vamos a platicar de eso y más esta tarde aquí en Hecho y Derecho. Sean todos ustedes bienvenidos. Su anfitriona Ana Robledo les da la más cordial bienvenida. Pero el día de hoy me acompaña una persona a la cual aprecio muchísimo, a la cual estoy muy agradecida, no solo yo, toda mi familia, por su profesionalismo, por su brillante trabajo y por supuesto teníamos que tenerlo de invitado para que comparta con nosotros todo ese conocimiento que él tiene. Esta tarde aquí con nosotros en Hecho y Derecho, Humanidad y Justicia, Jeramín Gómez. Jeramín, buenas tardes. Mil gracias por acompañarnos, de verdad. No. Gracias por invitarme aquí al programa. Platícanos un poco sobre el conocimiento que tienes, tus estudios. Platícale, por favor, a la gente toda la especialización que tienes del tema que vamos a tratar el día de hoy, por favor. Bueno, básicamente originalmente soy licenciado en terapia física y rehabilitación. Posteriormente tengo la maestría en rehabilitación neurológica y por último tengo lo que es el doctorado en rehabilitación deportiva. Ok. Entonces, bueno, acercándolo un poquito más al tema de lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es las incapacidades, pues bueno, manejamos mucho tipo de incapacidades en este tipo de rubros, ¿no? Ajá. Ya sea por cuestiones patológicas, tanto neurológicas como traumáticas, básicamente es lo que nosotros manejamos, ¿no? Fíjate que cuando empezábamos a platicar, que nos poníamos de acuerdo acerca del tema que íbamos a tratar, a mí me pareció algo sumamente importante hablar de incapacidades. Yo creo que a todos nos interesa y entra el derecho, por supuesto. Pero cuando Jeramín saca a relucir este tema, que me comparte un poco de información para que yo me empape de esto, híjole, yo se lo decía ahorita antes de entrar al aire, viene a mi mente personas que sí lo hacen. Entonces voy a empezar con una historia a ver si se les hace conocido. Bueno, conocido en el aspecto de sí, yo conozco a alguien. Entonces esto no es precisamente algo como normal o que deba de suceder. Nos dicen, estoy incapacitada. Ok, ya tengo una pensión de por vida porque ya no puedo seguirme desempeñando. Ok, tengo un problema en la espalda, tengo un problema en la pierna. Ah, ok. ¿Y la vemos caminando en tacones? O sea, ¿cómo? A ver, platícame esa historia. Porque está como extraño, ¿no? O sea, suena extraño, pero sí, así es. Jeramín, tú eres el experto. ¿Esto es posible? ¿Podemos hablar de un milagro? ¿Y entonces dónde queda la pensión? ¿Qué pasa aquí? No son milagros, digo. Las cuestiones patológicas y pues todo lo que se desenvuelve con ellas o todo lo que se desencadena con ellas, cualquier enfermedad y cualquier proceso que tengamos, así como tiene una afectación a nuestra vida diaria, en este caso pues los pacientes que son quienes la sufren, o nosotros que en algún momento a lo mejor y hemos llegado a sufrir o tener algún acercamiento con algún tipo de lesión o algún tipo de dolor, ¿no? Que a lo mejor y no sé, yo creo que has sido de todos que un día te vas a dormir y despiertas y amaneces chueco, ¿no? Sí. Y que efectivamente el cuello te cuesta muchísimo voltearlo, ¿no? Sí, claro. Digo, entonces, pues bueno, ese sería como el ejemplo más habido para acercarnos a toda la población en general a este esquema, ¿no? Bueno, pues obviamente nos daremos cuenta en casa que cuando amanecemos así y tenemos el problema, uno de los mayores problemas es que pues no podemos girar y nos duele y estamos molestos. Ajá. El segundo problema, o bueno, más bien el segundo beneficio que viene de esto es que en ese momento obtenemos atención, sobre todo de los seres queridos. Oye, ¿qué pasa? ¿Necesitas algo? Y pues eso, a pesar de que uno está molesto, que a uno lo consientan, ¿no? Que lo atiendan. Que te empiezan a apapachar. ¿En qué te puedo ayudar? A ver si te ayudo. No, te tocaba lavar el patio. No te preocupes, yo lo lavo, no pasa nada. Ajá. Claro, y entonces todo este tipo de beneficios que trae consigo también la enfermedad, pues puede llegar hasta un punto o a escalar a puntos laborales cuando alguien efectivamente sufre con algún proceso, ya sea quirúrgico, por cuestión traumática, por lo que haya sido accidente de trabajo,
X, Ajá. ¿no? Pues trae consigo este problema una serie de beneficios al mismo tiempo. Y entre esos, pues es la atención, la victimización, Ajá. y pues obviamente ver qué beneficios laborales hay en esta cuestión, como pues incapacidades, descansos, y de acuerdo al tipo de lesión, conforme vaya escalando el proceso patológico que tengas, pues obviamente te va a dar beneficios. Obviamente para esto las instituciones se encargan de pues valorar este tipo de procesos, ¿no? Y ver si efectivamente el proceso por el que la persona o el paciente está pasando es una cuestión temporal o permanente, ¿no? Ok. Y bueno, y puede ser una permanencia desde total, que esperemos y pues ojalá y pues se acabara este tipo de procesos, pero bueno, es imposible, ¿no? Siempre van a haber accidentes, siempre van a haber enfermedades que terminan hasta con la vida y pues todo este tipo de procesos, ¿no? Pero puede haber una incapacidad permanente, ya sea por alguna cuestión parcial o literalmente porque hay una pérdida en la totalidad de la persona, ya sea que sea por muerte o porque simplemente quede en una incapacidad meramente total. Es que fíjate, sí quiero que toquemos dos temas muy importantes. Nos estás diciendo ese apapacho que viene, ¿no? Sí. Pero también en el trabajo, porque incluso los que hemos trabajado en empresas que hemos visto, hay cierto de, no es que ya no lo puede hacer por la situación que está viviendo. Y aquí entra pero con fanfarrias, las ganancias secundarias. Platícanos, por favor. Quiero que nos hables de las ganancias secundarias, pero también ustedes como expertos, ¿cómo las pueden detectar? Así como de, a ver, no, un ejemplo que nos pongas, por favor. Yo creo que, bueno, para empezar ahorita a hablar de esto, primero voy a hablar un poquitito de lo que es la fisioterapia y desde más o menos nosotros, desde donde vemos esta situación, ¿no? Porque, bueno, somos una parte paramédica o una ciencia paramédica que se encarga de rehabilitar procesos los cuales afectan el movimiento del cuerpo humano, ya sea por patología, lesión, traumatismo o alguna eventualidad, ya sea a nivel muscular, esquelético y neurológico, o como vulgarmente le conocen, cerebral, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, cualquiera de estos tres áreas que produzcan una alteración en el movimiento, pues obviamente entra la parte médica primero y posteriormente nos centramos en la rehabilitación y en el proceso de la readaptación de este paciente a sus actividades de la vida diaria dentro de lo permitido de acuerdo a la patología o al proceso por el que el paciente esté cursando o sufriendo. Porque ese es el fin, ¿no? Una readaptación. Sufriste una lesión, a ver, te vamos a incorporar por medio de... Y como todo, o sea, hay lesiones, lo que te comentaba hace rato, hay lesiones que van a dejar una incapacidad total y permanente del paciente, enfermedades como esclerosis múltiple, traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares que pueden ser por arma de fuego o por accidente, ya sea de moto, que es como muy frecuente, y que efectivamente este tipo de personas, pues sí, desde que sufren una alteración de este tipo, pues el pronóstico es malo, tanto para su salud como para su vida social y el entorno que los rodea. Entonces ahí sí podríamos hablar de que va a haber una incapacidad total, permanente. Y por lo menos si no es total, al menos es parcial, pero de todas formas va a haber una modificación importante, en la cual, cuestión legalmente, pues sí, ahí tiene que haber ahora sí una calificación específica de acuerdo a las pérdidas, de acuerdo a lo que también, pues, por lo que estaba contratado. Y en base a eso, pues se genera un pago, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión. Pero bueno, ese es el menos de los casos, porque afortunadamente somos más los que podemos deambular y movernos, aunque estemos enfermos. Es que esa parte es súper importante. Ahorita que comentabas eso de cuánto se va a dar, esas tablas que se realizan de, a ver, no tienes una... Yo creo que aquí es muy importante que empezamos a comprender el que nos dicen, pero no me incapacitaron totalmente, o sea, no me están pagando el 100% de mi sueldo, me están pagando nada más una parte. ¿A qué se debe? A esto, a lo que acaba de decir el experto, porque luego nos surgen dudas. Ahora, nosotros como personas, ¿será posible que podamos identificar cuando alguien quiere obtener una ganancia secundaria? Claro. ¿Cómo? Danos el tip, por favor, compártelo con todos nosotros. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Es muy sencillo.
Obviamente tiene que haber una valoración previa. Vuelvo a lo mismo. Si el cuadro clínico es el que va a dictar cómo está, en qué situación está el paciente y si es algo transitorio. O sea, paciente posoperado de columna por múltiples hernias discales, la cirugía es un éxito, vamos viendo que no hay pérdida ni de control ni de fuerza, o a lo mejor hay pérdida de fuerza, pero sin embargo está presente todavía el movimiento del cuerpo, débil como sea, pero entonces al haber una presencia, eso indica que no va a haber una pérdida total. Entonces es un paciente que a lo mejor y tampoco va a poder desarrollar fuerza, entonces lo cual sí lo va a detener y lo va a mantener en que pues ya no puedes cargar, ya no puedes hacer ciertas situaciones, pero sí puedes hacer otras, ¿no? Entonces se paga a lo mejor la cuestión del evento o la pérdida en lo que te recuperas y en lo que obviamente médicos de medicina familiar y el médico legista dictaminan ese paciente si requiere también un cambio de adscripción en sus actividades, entonces para colocarlo en otra, no sé, un camillero, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tiene que hacer mucho esfuerzo físico constantemente todo el tiempo, pasando un paciente de un lado a otro, bañando, subiendo, o sea, él es actividad física todo el tiempo, ¿no? Entonces, por favor, él sufre con esta patología a nivel de columna, tiene esta cambio quirúrgico para poder reincorporarlo y pues a lo mejor y queda con disminución de fuerza en miembros pélvicos o en piernas, lo cual pues le va a imposibilitar volver a hacer cargas de peso, ¿no? Entonces, pero lo que estaban acostumbrados, pero la vida continúa. La vida continúa. O sea, aquí yo creo que esa parte sí es como de mentalizarla, de que no nada más es que tú digas, ay, es que mi vida ya cambió. Sí, tu vida cambió, pero no es para que digas, ya no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Ya me lastimé, estoy lesionado, entonces ahora es su deber, que me tienen que pagar todo, ahora es su obligación. A nosotros nos ha ocurrido mucho dentro del derecho, que las personas, no quiero tacharlas de, es que es lo que, no se va a dar lo que ellas quieren, no, porque ellas llegan con una solicitud de, es que necesito esto, licenciada, y es lo que yo quisiera. No, pues también todos quisiéramos. Déjame platicarte la parte del derecho, cómo te va a apoyar. Si es correcto lo que están haciendo, es que yo me lastimé, es que yo ya no puedo trabajar. Y Jeremy lo acaba de decir, ya no puedes trabajar de camillero. Pero búscate obligada, ¿no? Claro, pero búscate otro trabajo en el que no tengas mayor problema. Antes, como siempre, ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, porque se nos va súper rápido. Pero por favor, quiero que nos des ese tip que te pedí ahorita para todos en nuestra vida cotidiana, con familiares, con conocidos. Y aquí voy a dar un adelanto a nuestros próximos programas, que vamos a hablar de la violencia en el noviazgo. No te lo puedas perder, porque es un tema que yo creo a todos los que hemos o han sufrido de este tipo, que llegan a decirle, ay, es que no puedo hacer nada, fíjate que me lastimé la mano y no puedo ir a verte. Pues caminas con los pies, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, compártenos, por favor, cómo podemos detectar ahí ese tip, y con eso vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Por favor, Jeremy. Pues volvemos a esta parte. De acuerdo al encuadre y el tipo de lesión, es lo que vamos a empezar. Si el paciente tiene movilidad en su totalidad del cuerpo, independientemente de si tiene o ha cursado o sigue cursando con una lesión o una enfermedad de tipo degenerativo, al contrario, si es una cuestión de tipo degenerativo, es readaptar al paciente. Y al contrario, incluirlo en actividades dentro de la casa, dentro de sus posibilidades, pero es mantenerlos pues ocupados, y al paciente pues eso le genera un beneficio tanto psicológico como físico. ¿Por qué? Porque y que está te haciendo sientas, actividad, ¿no? Y claro, y no pierde esta cuestión de independencia, porque entonces si pierdes la independencia dependes constantemente siempre del otro y de la decisión de otro, ¿no? Claro, entonces es apoyarlos, el apoyo no se pierde. Todos los que estamos, ahora sí que tenemos que ver con una situación así, o que conocemos a una persona así, es brindarles el apoyo, pero evitar que vaya progresando esto de la ganancia secundaria. También próximamente esperemos que nos acompañe un psicólogo también experto en esto, porque yo creo que va a ser muy importante que lo hablemos. Pero antes de despedirnos, quiero que sepas que tienes comentarios, entonces rapidísimo los voy a leer al aire. Dice Wendy, licenciada, muy buenas tardes, colega, socia, buenas tardes, gracias por estarnos acompañando. Licenciada, excelente programa, gracias. Mariana Yura Sakasagami, excelente invitado. Sí,
De verdad que no, ya, es más, también le voy a comprometer a que va a seguir viniendo, por favor, Jeremy, en medida de Con gusto. que puedas, por favor, acompañarnos. David Rivera, excelente invitado, profesional y guapo. ¿Cómo ven? O sea, también te vamos a abrir club de fans ya, Jeremy. Laura Hermosa, excelente terapeuta, le estoy muy agradecida. Laura, tú, nosotros y yo creo que muchos, sí, debe ser una vía para compartirlo, que mucha gente le estamos muy, muy agradecidos por su brillante trabajo. Steven Gom, excelente programa. Muchísimas gracias a todos. Pero no quiero cerrar, nuevamente te agradezco. Ya te comprometí, vas a seguirnos acompañando futuro. Y si tienen algunas dudas, por favor, escríbanos en privado para pasárselas a Jeremy y que sea el inicio de un siguiente programa. No quiero despedirme sin antes decirles que de un hecho nace el derecho, pero los niños también tienen derechos. Y por supuesto, el siguiente viernes nuestro programa va a versar sobre los derechos del niño. Nos acompaña una niña que va a compartir lo que es para ella el derecho, ya desde una arista como menor. Gracias a todos por acompañarnos, pero muy especialmente a mi viaje a Roma. Le mando un abrazo con todo mi corazón, muchísimos besos. Muchísimas gracias y hasta siempre.